Buenas noches a todos y todas, desde distintos lugares que veo que están en este evento tan hermoso que tenemos hoy. Vamos a decir algo que es tal vez un lugar común, que realmente esto es una fiesta. Cada vez que hay una presentación de un libro, es una fiesta. Y es una fiesta por distintos motivos. Por la escritura, por la autora, que es María Cristina Rojas, que pertenece a nuestra casa, a la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos, porque es una compañera, porque me gusta usar esa palabra, ¿no? Porque implica solidaridad, implica, ¿no?, de alguna manera intereses comunes para conseguir en conjunto. Y bueno, porque además, por el valor de la escritura, este libro, que se llama Familias, Infancias, Adolescencias, una clínica más allá de la piel, que es de la editorial Entre Ideas, de Marcela Pereira, la editora, que después en el chat va a aparecer los datos para poder comprarlo en la asociación, y además la editora va a poner los datos para conseguirlo a través de la editorial. Así que antes de que lo pregunten ya lo van a tener. Decía que es una emoción presentar a Cristina Rojas, a María Cristina Rojas, porque bueno, además por el valor de la escritura, porque la escritura no es solo comunicación, creemos que tiene que ver con la transmisión, que tiene que ver con la emoción, con el deseo, no solamente con una transmisión académica. Y creo que reúne todo eso, María Cristina, en transmitir con ese contenido, ¿no? Con el contenido de las emociones. Y además, ocupándose de las niñeces y las adolescencias, tan afectadas en nuestra época, y tan importantes para su estudio, más allá de quién se dedique o no se dedique, ¿no? Porque muchas veces aparece de que, bueno, yo no trabajo con niños o no trabajo, y quién no encuentra un niño en un adulto, algo de un niño en un adulto, y cuánta importancia tiene entender las niñeces y las adolescencias, además de las familias. Ahora voy a presentar a Cristina, les voy a contar cómo vamos a trabajar. Por ahora están todos muteados para que no haya tantas interferencias y que se puedan escuchar las presentaciones. Y después que presento a María Cristina, voy a dar lugar a las comentadoras, que son tres: Graciela Bianchi, María Laura Méndez y Paulina Zuckerman, que son después que ellas van a comentar cada una algo que haya trabajado, y después van a dialogar con María Cristina. Después de eso, seguramente la editora, Marcela Pereira, va a decirnos algunas cuestiones en relación al tema del libro, y vamos a abrir los micrófonos para que puedan, de alguna manera, el que tenga el deseo de intervenir. Bueno, María Cristina Rojas es psicóloga de la UBA, psicoanalista vincular, miembro titular de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos, a la que pertenece desde abril de 1984. Fue presidenta de la asociación y de la Federación Latinoamericana de Psicoterapia Analítica de Grupos. Es docente de posgrado en distintas especializaciones y además en diplomaturas. Invitada en distintas universidades y otras instituciones psicoanalíticas, tanto en Argentina como en Latinoamérica. Ahora voy a presentar, bueno, además que trabaja en el campo, eso ya de alguna manera algo dije, ¿no? Trabaja en el campo del psicoanálisis de familias y parejas, y de la niñez y la adolescencia, de la que tienen numerosos escritos. Es su especialidad. Voy a presentar a una de las comentadoras, que vamos a seguir el orden como aparecía en el flyer, por orden alfabético. Graciela Bianchi. Vamos a hacer breves presentaciones dentro de lo posible.
psicoanalista vincular, presidenta de la PPG en 2 oportunidades y miembro fundador del Departamento de Familia. Tiene publicaciones en la revista de la asociación y libros en colaboración. Graciela, si querés comenzás, y después yo voy a presentar a María Laura Méndez y le doy lugar, y después a Paulina Zuckerman y le doy lugar. Bueno, buenas noches. Gracias, Cristina, por el libro y por la invitación a la presentación. Cuando Nélida me preguntó cómo me presentaba, puse especialmente fundadora del Departamento de Familia, porque tenía que ver con nuestros orígenes en común. Y bueno, gracias por el libro, porque me parece que despliega muchos temas referidos a la clínica familiar y porque describe, mejor dicho, redescribe el mundo en que vivimos. Sus observaciones son riquísimas y necesarias para ver que no podemos seguir mirando las fotos de hace 30 años. Además, en su forma de ver, se transparenta su forma de pensar, cómo va revisando haceres y pensares desde su óptica de sujeta encarnada. Con lo cual, seguir sus descripciones es al mismo tiempo un permanente cuestionamiento y reposicionamiento teórico con un corolario de propuestas clínicas. Permite ubicar al psicoanálisis, en sus palabras, como una experiencia que confronta y desilusiona, a la vez que conmueve, apuntala y va dando lugar a la construcción de otros modos de ilusión al servicio de la vida. Una aclaración quiero hacer. Yo voy a... tomo muchos textos tal cual de Cristina porque... Bueno, simplemente porque están bien dichos así y bien escritos, así que directamente voy trayendo lo que ella presenta en el libro. Ya en el territorio psicoanalítico, no da por tierra con los fundamentos de la teoría, pero los transforma cuando incluye apertura y heterogeneidad, fluir y autoorganización, azar, incertidumbre, probabilidad, multicondicionalidad, sin binarismos. Se sirve de la metáfora de las redes, el desorden como creativo, la consideración de las condiciones sociales y subjetivas en el proceso constructivo del saber para confluir entonces en el entre, diferente de mirar el conjunto, para observar e intervenir entonces más allá de la piel y de la centralidad de cada subjetividad. Esta manera de ampliar los conceptos psicoanalíticos es muy clara, por ejemplo, en la propuesta de pensar en términos de series complejas, las series complementarias de Freud, poniendo en relación las experiencias infantiles con la diversidad de los dispositivos productores de subjetividad más allá de la familia, y el valor constructivo de lo actual no solo como desencadenante, con el condicionamiento de un cuerpo naturcultural, como nos aporta Donna Haraway vía Cristina, cuestionando la contraposición entre naturaleza y cultura, diluyendo dicotomías. Siguiéndola, es posible centrar el debate al dejar caer la causa única para implementar la multicondicionalidad que dará lugar en algunos casos a abordajes múltiples a partir de diagnósticos situacionales. Si hablar de sexualidad en la época victoriana, de transferencia en el auge del positivismo, de inconsciente en la era de la razón, constituyó la revolución freudiana, un pensamiento vincular y complejo puede devenir revulsivo al presentar una versión de la historia contemporánea que repudia la vulnerabilidad y devalúa el cuidado y promueve la ilusión individualista. Muy importante destacar el tema del cuidado,
en la constitución familiar y subjetiva. Reconocerlo como un espacio propio y no mera apoyatura de la sexualidad, e identificarlo como un concepto vincular entre el que solicita el cuidado y el que lo brinda, sin determinaciones fijas y previas, ni referidas solamente a las figuras maternas o paternas. El cuidar, ser cuidado se produce, en cambio, de modo horizontal y recíproco. Solo nos cuidamos en paridad. Si hay asimetría, el cuidado deviene caridad, es decir, la beneficencia de los poderosos. Y trae un dicho de María Elena Wolf cuando canta: primero invento los pobres y enfermos, después regalo el hospital. Devenir autónomo supone al mismo tiempo la interdependencia, no una libertad absoluta que prescinde de otros. Se trata de una autonomía ligada que también ofrece un apuntalamiento discriminado con otros diferenciados. El cuidado es una práctica que vincula en relaciones de paridad y según las circunstancias. Si el cuidado se entiende solo como protección y amparo, hay un lugar instituido del que protege y del protegido. La protección y el amparo son vínculos asimétricos instituidos a partir del cual se puede armar un par amparado-amparador, naturalmente dado, expresando una necesidad de armar un desamparado para poder engendrar el todopoderoso amparador. En ese sentido, está bueno el cambio del Código Civil, por ejemplo, cuando se elimina el concepto de tenencia por el de cuidado personal, que implica una mayor compenetración de los padres, sean convivientes o no, para que ambos estén presentes en la vida de sus hijos, no desde la apropiación, sino desde el cuidado. Todas y cada una de las puntuaciones que aparecen en el libro despliegan las prácticas resultantes de la vida en una cultura asignada por el neoliberalismo, no solo la constitución de las subjetividades, sino también de sus sufrimientos. Se cruzan, se juntan, se separan, van y vienen en una composición rizomática. Me parece que va en la línea de lo que Guattari designó como micropolítica, aquellos ámbitos que por considerarse relativos a la vida privada habían sido excluidos de la acción reflexiva y militante en las políticas de izquierda tradicional: la sexualidad, la familia, los afectos, el cuidado del cuerpo, lo íntimo. Así van apareciendo a lo largo del libro numerosos temas y su particular manera de enfocarlos. Por ejemplo, para enfocar el tema del patriarcado, nos dice: es imprescindible considerar cómo el psiquismo se va construyendo en distintos y múltiples dispositivos sociales de producción de subjetividad. Los mismos elementos que lo construyen son sociales y culturales. O el descentramiento de la consanguinidad como eje definitorio de lo familiar, que supone entonces dejar de lado el valor y los sentidos que aquella posee en el imaginario social actual. Me pregunto, ¿será que el paradigma genético reemplaza el consanguíneo? Esta cuestión va de la mano con la cuestión de la transformación del deseo de hijo en la diversidad. Porque si la producción deseante, abierta y móvil, no se construye de modo exclusivo en el encierro edípico y a través de los procesos identificatorios con las figuras parentales, sino en el marco de la producción social de subjetividad, ¿podría sostenerse ese deseo como unívoco? Resulta en cambio diverso y plural y aparece como construcción de lo singular en lo naturcultural.
También me aparece la preocupación por el desencuentro que suele darse en las familias donde un hijo o hija, nacido, nacida, varón o mujer, según su biología, expresa su disconformidad con su asignación de ese género. El trabajo parental no es solo la aceptación del deseo del hijo, sino el acompañar en el camino elegido. Lo cierto es que para muchos el mundo trans se asimila aún a lo monstruoso. Y nuestro trabajo como psicoanalistas también es alojar la diversidad y así poder apoyar y acompañar a las familias en sus procesos de aceptación y amor por lo extraño, ajeno, diverso, remarcando la importancia que tiene aún la vida familiar, especialmente en los primeros tiempos de la vida. Respecto del poder, lejos de la ilusión de que el lenguaje defina alguna realidad objetiva o alguna verdad absoluta, Cristina avanza en la aplicación de este enfoque a las tramas vinculares y las problemáticas de género en relación al poder. Pasa de pensar el poder como restricción u opresión a visualizarlo como una producción y potencia. Si posibilita es potencia, si excede deviene dominio. Define el poder como una producción del entre, excepto en los casos de dominio absoluto de uno sobre otro, donde ese otro queda en el lugar de objeto y el propio entre se diluye como tal y remarca la importancia de la violencia simbólica que al ocultar su procedencia muestra las relaciones de dominación como legítimas. Y aquí uno de los puntos cruciales en este entrecruzamiento teórico, clínico, ideológico, tornarlas visibles también en nuestras prácticas psicoanalíticas. Para hablar de la circulación del poder en la familia, introduce el concepto de jerarquía. Es posible así diferenciar un modelo jerárquico piramidal, poder cristalizado en un vértice único e inamovible de otro, el heterárquico, que implica circulación. Cada miembro de la familia ejerce el poder cuando está mejor posicionado con los otros para hacerlo. Fácil identificar ese poder jerárquico con la estructura patriarcal, pero con perspicacia clínica nos advierte de algunos deslizamientos de la pretensión heterárquica. Si bien existe el desafío de ofrecer sostén e ir estableciendo regulaciones sin que el poder y la responsabilidad de los adultos se transformen en el dominio que conllevan las jerarquías, como dice Winnicott, los adultos abdican. Aparecen los niños como pares de los adultos con desconocimiento de las diferencias respecto de las infancias. Acá una pregunta en relación a esto de ejercer el poder desde el mejor lugar. ¿Cómo podemos pensar esto de estar mejor posicionado para ejercer el poder? Leo una viñeta. El título de la viñeta es Adultos, ¿dónde están? Es la pesadilla de Pili. Cristina dice que mantiene las escenas clínicas transcritas el lenguaje utilizado por cada familia, en este caso el lenguaje inclusivo. La madre. Pili, que tiene 6 años, está en primer grado. Tuvo una pesadilla anoche. Pili dice, la cuento y la relata con rapidez, usando el lenguaje inclusivo como es usual en la escuela primaria a la que asiste. Yo estaba en la escuela con mis amigues. De repente Lucía, mi maestra, desaparece. Desaparecían todas las seños. No había ningún maestre. Todos salíamos al patio.
el padre dice, ¿y Lautaro estaba? Refiriéndose al hermano mayor de Pili, presente en la sesión, de 9 años que asiste a la misma escuela. Pili dice, sí, él también estaba muy asustada. Todes. Desaparecían 5 chiques. Tomás, Eli, Ana, Manu y Agus, el mejor amigo de Lautaro. El padre dice, ¿y vos cómo estabas? Tenía mucho miedo. Todas las chicas tenían miedo. Lautaro con ansiedad. ¿Y cómo termina? Aparece Lucía y después atrás aparecen las chicas. Cristina dice que en esta escena destaca el borramiento de la adultez que deja un vacío en la línea de los cuidados. Las niñas tienen miedo y algunos se desdibujan como tales, desaparecen. Para Pili, el cuidado está ligado a la presencia del adulto, la calma adviene con la reaparición de su maestra y el inmediato regreso de los niños y niñas desvanecidos. Por mi parte, en la pesadilla de Pili encontré una vacilación en la forma de usar el lenguaje inclusivo, que tal vez también dé una pista sobre la incertidumbre de nuestro tiempo que afecta a grandes y a chiques. Ella dice, desaparecían todas las seños. No había ningún maestre. O sea, mezcla, me parece a mí, los dos tipos de lenguaje. También me parecía interesante ubicar las intervenciones parentales como las que introducen la problemática, como también son los adultos quienes se sienten inseguros. Acá mezclo yo. Surgen niños tiranos o emperadores, malos padres, padres del sí fácil, efecto de las exigencias de la sociedad de consumo, permeando todas las relaciones y difíciles de resistir. Obviamente, la desigualdad entre hombres y mujeres y la asimetría de poder habilita la formulación de la violencia de género y en su forma extrema el femicidio. Si bien el cambio en los modos de ser mujer parece generar más violencia contra ellas, también el varón aparece a su vez como víctima de los mandatos de la masculinidad, mostrando la efectividad de la violencia del género. En el caso de las mujeres, el proceso va pasando por diferentes momentos, ya sea asumirse en el rol de víctimas o irse configurando como subjetividad en resistencia. Este proceso de transformación subjetiva se va dando junto con el movimiento de los colectivos feministas, sorteando la complicidad de sectores de la justicia, de la policía y de parte del consenso social. Una vez más, vincula los cambios en las inscripciones psíquicas en relación a los mandatos de su género, a los profundos cambios socioculturales, dando lugar al nacimiento de otras formas subjetivas. Vamos viendo cómo este libro está atravesado en cada uno de sus temas por la toma de partido de Cristina en relación a los efectos destructivos del capitalismo neoliberal en la vida de la gente, en tanto su funcionamiento compromete y coloniza subjetividades, pero también advierte y señala la impregnación de los conceptos psicoanalíticos con los enunciados de época. Partiendo del descentramiento del complejo de Edipo y de lo sexual heteronormativo, sitúa la regulación sexual y afectiva en una trama y no en el sagrado lugar del padre. Se trata de pensar en leyes y regulaciones múltiples, no en la ley. Es más, vincula el orden sagrado impuesto por el hombre al desorden sangriento en que la hegemonía patriarcal puede desembocar. Con respecto a la madre, Cristina me convoca a través de una cita
Allí se encuentran algunas preguntas en relación a este nudo edípico patriarcal que sería la condición sine qua non del acceso a lo simbólico. Mi cita es solo a partir de la intervención del padre, función de corte, que podrá producirse esa separación absolutamente necesaria de la madre para el acceso a lo simbólico? ¿Estamos seguros de que es necesaria la separación de la madre para el acceso a lo simbólico? ¿Por qué se hace necesario neutralizar la potencia femenina para lograr el acceso a lo simbólico? ¿O será un recurso necesario para sostener el orden patriarcal? Como vimos, Cristina propone a la trama como reguladora, o sea, en la primera pregunta de la intervención paterna es la trama, la respuesta. No voy a usar la palabra corte, obvio. Creo que aquí da para seguir pensando si no será que la relación con la madre solo puede considerarse fuera de lo simbólico si se sostiene una perspectiva puramente racionalista, logofalocentrismo, y por lo tanto no hay lugar para el registro del agotamiento de su posibilidad de dar y en el hijo el deseo de autonomía y desprendimiento. Como que la madre no es suficientemente buena, para retomar la expresión de Winnicott. Veo un hilo que nos lleva del desconocimiento de la potencia femenina y puesta en valor de los cuidados a una concepción de la autonomía que pueda considerar a los otros y sus vulnerabilidades. La díada madre-hijo, dice Cristina, no está aislada, sino entretejida con otras vinculaciones familiares. El vínculo padre-hijo, el vínculo de la pareja, los vínculos con otros hijos y de estos entre sí, los lazos con las familias de origen y otros allegados no familiares, el mundo, en fin. El ejemplo que trae Cristina de una consulta individual por un niño que deviene familiar, la consulta deviene familiar a partir de su mirada, no solo descubre la violencia invisibilizada del padre, sino también el aislamiento de un momento de la teoría que recortaba estrictamente el vínculo madre-hijo, aislándolo de cualquier otro vínculo presente en la situación que insistió en ubicar a la madre como causa única o central de las patologías. Entonces, junto a estos malestares no evitables, hay aquello ligado a las injusticias y forzamientos excesivos epocales, como en el caso de la oposición inconciliable entre incluidos y excluidos, que decreta el desamparo, el hambre y a veces la muerte de los no pertenecientes como un saldo ineludible del actual sistema socioeconómico. El propio régimen social instaura una rivalidad especular y criminosa. Por ejemplo, el bullying. En la línea de lo traumático, considera los excesos o déficits vinculares como las violencias y abusos como los que ponen a prueba y exceden las aptitudes psíquicas para tramitarlos. ¿Cómo encarar los sobresufrimientos? Este término de Cristina nombra los excesos al dolor psíquico, visceral, encarnado y descarnado, desprovisto de palabras y sentidos y las consiguientes patologías. Cristina responde: hacer visible, decible lo invisible, no perceptible. Movimiento que requiere de un trabajo del analista sobre sus propios impensados. Trabajo posible solo en relación con los otros y el compromiso ético de romper el pacto de silencio o pacto de ceguedad. Porque en todo el libro habla mucho de lo perceptible y de ver y de lo invisible y de visibilizar. Entonces yo pensé que aparte de lo que no se dice,
estaba lo que no se quiere ver. Y ceguedad es un sinónimo de ceguera, que me parece mejor, es decir, pacto de ceguedad. Dice en el diccionario, tanto falta de sentido de la vista como ofuscación, incapacidad de razonar. Eso es ceguedad. Claramente, Cristina puede interrumpir una sesión o no prolongar indebidamente un tratamiento frente a escenas de cualidad violenta donde se exhibe sin pudor el goce del sadismo per se, la violencia no recubierta por el ideal. La visualización abre paso a la posibilidad de la intervención social que incluye, entre múltiples prácticas, las prácticas psicoanalíticas. De abusos y violencias sí se habla, y este es un logro de nuestro tiempo. Cristina designa estas violencias imperceptibles por su clandestinidad, ligada a alianzas inconscientes y pactos conscientes que las encubren. Las violencias se invisibilizan, se naturalizan, se desestiman a través de formas de control abusivo, discursos desvalorizantes, a veces golpes y otras formas de abuso emocional, defectos devastadores, permanecen escondidas en el grupo familiar y desatendidas por los entornos que no dan muestras de percibir ni de codificar lo que está a la vista. ¿Violencias imperceptibles, se pregunta entonces, o sostenidas como tales por implícitos pactos de negación? Sin embargo, es preciso destacar que subjetividades y vínculos pueden diferenciarse de las formulaciones homogenizantes, planteando líneas de resistencia a través de la diversidad de propuestas y de las fisuras también existentes entre las mismas. A lo largo del texto vamos a encontrar numerosas menciones a esta operación, resistencia. Yo las fui marcando. Esta palabra alude al menos a dos sentidos, aguante y oposición. Importante la idea de resistencia, como sostener, llevar adelante una posición intransigente. Esta idea atraviesa tanto los análisis epocales como las consideraciones clínicas, descubriendo una opción necesaria y no siempre tenida en cuenta. Aquello que puede hacer resistencia a las sobrecodificaciones actuales es el pensamiento crítico resistente a la crueldad, la estupidización y el desprecio por el otro, propios del régimen neoliberal, tal como la intuición, lo imposible y la negatividad excedieron al imperio moderno de la razón. Resistir lo pregnante es posible aún desde la posición del espectador, del consumidor, desde el casi no lugar del excluido. Acá digo, ¿no habría que plantearse también la concepción del odio como naturalizada, como afecto negativo y recuperar su valor modificador? En la medida que el odio sacude formas de cristalización que se presentan como únicas formas de articulación política, dando el marco de inteligibilidad. El odio interviene en la disputa por lo decible, pero se diferencia de la crueldad como obtención de placer ante el sufrimiento y dolor de otros o desconocimiento del otro como sujeto. Historizar entonces las formas o modos de subjetivación hace visible la relación entre la constitución psíquica, la producción de criterios de normatividad y la institución de los campos de saber que inauguran los discursos sobre el sujeto en cada periodo histórico. ¿Cómo escuchar, ver, descifrar los mensajes que no terminan de encontrar formas de articulación y representación en las formas políticas existentes? He aquí la importancia del trabajo entre terapeutas en el camino de desnaturalizar lo obvio y por fin
el valor de los dispositivos analíticos vinculares que facilitan dicha detección siempre y cuando el analista esté advertido de las propias implicaciones. Bueno, gracias, Graciela. Exhaustivo, abierto para la conversación. Bueno, ahora voy a presentar a María Laura Méndez, licenciada en Antropología de la UBA, doctora en Educación de la UNER, profesora e investigadora en la UBA desde 1984 hasta 2007, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER desde 2002 a 2010, dicta diversos cursos en la Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupos y en la Escuela de Psicoterapia para Graduados, y tiene publicaciones sobre los temas investigados y sobre procesos de subjetivación, que es uno de sus temas de la tesis doctoral. Adelante, María Laura, te escuchamos. Buenas tardes o buenas noches, muchas gracias. Gracias, Cristina, por permitirme presentar el libro. Como siempre, presentar un libro es un compromiso, porque uno tiene que, como función principal, entusiasmar a la lectura. Tratándose de alguien que se conoce la trayectoria y las ideas de Cristina, por ahí eso no es ni necesario. De cualquier manera, yo querría entusiasmar a que sea leído este libro. Leído, yo diría, como en varios planos, porque es un libro multiplanar, ¿no? Cristina define en su libro su tarea clínica psicoanalítica como una tarea clínica en función o pensada como clínica psicoanalítica compleja. Pero yo además, le pondría otro nombre. Además de la clínica psicoanalítica compleja, le pondría clínica psicoanalítica entramada, porque es un texto, como les decía, con muchos planos y por lo tanto con muchas tramas. A mí me resultó muy interesante su lectura, muy interesante, más allá del pedido de Cristina, que era que me ocupara en la presentación de los aspectos teóricos. Me parece justamente como están absolutamente imbricados con otra forma de clínica, no pude no pensar justamente en estas relaciones, ¿no? Entonces, me parece que yo voy a hacer una especie de, como si les dijera, de propaganda del libro, ¿no? Yo le decía el otro día a Cristina que en algunos seminarios lo pondría como obligatorio, porque tiene una característica que para mí es central: el gran respeto por las categorías teóricas fundamentalmente del psicoanálisis, y la posibilidad de su problematización, las dos cosas a la vez, y las dos cosas fundamentadas. Y esto hoy me parece muy importante, porque si no se queda ensimismado en la teoría, como dice en alguna parte del libro Cristina, ¿no? Entonces, ella comienza con una serie de conceptos que sería, bueno, la inclusión, la apertura, la heterogeneidad, el fluir, la autoorganización, el azar, la incertidumbre, la probabilidad, la multicondicionalidad, que yo voy a después hablar especialmente de esto, ¿no? Bueno, me parece que todos estos términos con los que ella comienza la escritura de este libro, bueno, justamente dan para casi más de un libro, ¿no? Porque pensar este problema de la apertura que a la heterogeneidad justamente, y el poder dar cuenta de ese fluir permanente y del vivir en la incertidumbre, cosa que nos ha costado mucho porque la modernidad nos había convencido de las ilusorias certezas, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, el libro es un texto muy complejo en donde hay una especie de tejido de estos múltiples planos en el texto. Una cosa que quiero destacar es el reconocimiento a los que fueron sus maestros, porque en general no sé por qué últimamente olvidamos un poco a los maestros. Entonces me parece importante que haya nombrado
tanto los maestros que fueron, digamos, sus maestros en su trayectoria, como aquellos autores que también son maestros, ¿no? Que nos sirvieron justamente para poder hacer estos recorridos heterogéneos. Ella nombra a Pichon-Rivière, la importancia que tiene para pensar la teoría vincular. Nombra a Marcos Bernard para la importancia que tuvo para poder conformar la asociación de psicología y psicoterapia de grupos, a Janine Puget y a Isidoro Berestein, de quien en varios tramos del texto lo cita, ¿no? Entonces, ese reconocimiento hoy me parece muy importante. Están presentes en sus conceptos y están presentes en nuestras prácticas. Otra cosa que me pareció interesante, justo junto con este reconocimiento, es el reconocimiento que ella hace a poder haber ampliado la perspectiva psicoanalítica fundamentalmente con la filosofía contemporánea, ¿no? Con Deleuze, con Derrida, Nancy, etcétera, que permiten problematizar y dar cuenta de que como todo concepto, los conceptos psicoanalíticos también son epocales. Y una especial atención a su referencia justamente a quien está en el subtítulo mismo del libro, ¿no? Una clínica más allá de la piel. En general hemos olvidado a Beisson, o hemos excluido a Beisson, porque se consideraba que era un sistémico, que se ocupaba de la cibernética. Entonces, como dice Deleuze, posiblemente sea uno de los pensadores más importantes del siglo XX, y dan cuenta de eso que somos en esa relación, ¿no? Su concepto de mente tenemos que volverlo a revisar. Tenemos un prejuicio acerca de la mente, creemos que es el cerebro, como lo reducen las neurociencias. Bueno, justamente rescatar esa concepción de mente como lo que está entre, y de pensar la mente también en un plano cósmico, sagrado, como lo llama él, me parece que es muy importante. Entonces, ese reconocimiento me parece que es muy importante y que da cuenta de cómo, de qué hay que hacer para abrir los conceptos, ¿no? ¿Con qué se abren los conceptos? Y con otros conceptos, cuando se los pone a dialogar con otros conceptos, ¿no? Me parece que en ese sentido es muy importante otro planteo en relación a lo que Cristina llama las oportunidades del análisis, que a mí me pareció una propuesta muy interesante en su texto, ¿no? No cualquier sufrimiento requiere ser tratado. ¿Por qué me parece tan importante esto? Porque si no caemos en una especie de simplemente de moda, ¿no? Y ella lo dice en el texto, un chico que porque no le va bien en la escuela, inmediatamente se lo manda a tratamiento. Y como decía también Graciela, y lo dice ella en su texto, Cristina se pregunta, ¿dónde están los adultos? Yo también me he preguntado en ese chico que no quiere aprender, y de los muchos que no quieren ir a la escuela, ¿dónde está la tarea institucional de la escuela, ¿no? Que es, bueno, la extensión de la pregunta, ¿dónde están los adultos? Me parece que otro planteo interesante es el planteo de que propone que el individualismo es simplemente una ilusión de la libertad, ¿no? Y lo cataloga como descuido, que a mí me parece muy interesante, ¿no? Esa propuesta del individualismo y la supuesta ilusión de libertad nos lleva a tal vez también a descuidarnos y a descuidar a los otros, ¿no? Volver otra vez al tema del cuidado. Y el tema del cuidado es un tema también, por supuesto, muy complejo, pero que implica esto que señalaba bien Graciela, ¿no? De una relación de asimetría, pero de una asimetría que no es fija, que no es permanente, que tiene muchas instancias por las que se pasa por esta relación de libertad y de asimetría, ¿no? Hay algo que me pareció muy importante, que es su propuesta de cambiar la idea, de complementar la idea, ¿no? De las series complementarias por series complejas.
como propuesta. Series complejas, porque justamente dan cuenta de la gran complejidad de la conformación de esto que llamamos psiquismo también como nombre, por supuesto, ¿no? Y que podríamos decir, bueno, esta gran complejidad es en este momento de la historia de convertirnos o de estar totalmente convirtiéndonos en humanos, ¿no? Es volver a preguntarnos qué significa eso, qué significa podernos subjetivar en una época tan compleja como la que nos toca vivir. Posiblemente haya habido muchas otras épocas complejas, ¿no? Pero el asunto es que nosotros vivimos esta. ¿Y por qué es compleja fundamentalmente? Y porque se dan grandes transformaciones, porque se dan grandes caídas de ilusiones, y la misma idea de pensar que fueron justamente las ilusiones modernas de las certezas las que nos permiten no poder habitar la incertidumbre, ya ese planteo me parece que es un planteo interesante para poder dar cuenta de lo que significa hoy, esa palabra del cuidado, ¿no? Del cuidado a las otras generaciones, en este trabajo que vos haces, que hacen muchos de ustedes con las infancias y las adolescencias y las familias, en un momento en que parecía fácil probablemente hace unos años hablar de familia. Todos sabíamos de qué hablábamos, hoy ya no sabemos. Y esto a mí me parece fundamental, ¿no? Ya no sabemos de qué hablamos porque se ha complejizado esa composición de familia, así como se complejizó y se ha vuelto, como dice Cristina en su libro, ha mostrado esa lógica de la diversidad, que el binarismo sexual era uno de los tantos reduccionismos, no solo modernos, porque esto es anterior a la modernidad, ¿no? De toda, tal vez de la filosofía cristiana y sus efectos en la modernidad. Entonces, me parece que estas propuestas que van más allá, por eso yo decía que yo pienso en la propuesta psicoanalítica de Cristina como propuesta entramada, ¿no? Va más allá de la clínica porque no deja de lado una época. Y uno podría preguntarse, ¿habrá una clínica por fuera de la época? ¿Qué clínica podemos hacer fuera de la época? Entonces, acá hay un cuestionamiento, ¿no? Muy claro a toda universalización y a toda generalización. Entonces, justamente Cristina propone esta idea de las modelizaciones abiertas, ¿no? Abiertas a ese afuera, lo cual también nos trae otro tema interesante, ¿no? Que Cristina señala. ¿Qué es una interioridad sin exterioridad? ¿Dónde está? ¿Cómo es posible una interioridad sin exterioridad? ¿Qué responde esta concepción de una interioridad por fuera de la exterioridad? Justamente responde a la concepción universalista y generalizable. ¿No? Se me ocurrió, me vino, cuando pensaba esto, me vino la imagen en realidad de un video de Derrida, en donde él está sentado en un muelle y dice, ¿cómo puede ser que esto sea el afuera si yo estoy adentro? Me parece una pregunta magnífica, ¿no? ¿Cómo puedo llamar afuera si yo estoy acá adentro? ¿Qué es el afuera? ¿Qué es el afuera si no es un afuera en una relación, en esta relación de ida y vuelta entre el adentro y el afuera, ¿no? ¿Cómo podemos pensar estas relaciones vinculares sin pensar relaciones de poder? Porque también en los vínculos hay poder, en todo vínculo hay poder, ¿no? Entonces, ¿es posible pensar la vincularidad en relaciones de poder? Y esto es otro de los vicios de la modernidad, ¿no? Habernos hecho creer que el poder está solo cristalizado en un lugar, ¿no? El poder puede ser solo el poder de la autoridad, el poder que está cristalizado en el Estado o en la figura que lo represente. Bueno, ese no es exactamente, o esas no son las relaciones de poder que nos pueden interesar para trabajar en una perspectiva clínica vincular, ¿no? Me parece a mí, en principio. Y dos cosas muy importantes más que señala, muchas cosas, ¿no? Que señala Cristina. Una es la caída de ciertas denominaciones, ¿no? De vivir
como si nuestra forma de vida estuviera marcada por la carencia y el sufrimiento. ¿Es necesario que vivamos pensando en carencia y sufrimiento? ¿O qué efectos ha producido pensar que somos eso, somos una consecuencia de la carencia y se supone que en este transcurso por esta vida tenemos que sufrir? ¿No? Por supuesto, no se puede dejar de ver el resabio judeocristiano en estas dos perspectivas. El asunto es que hay que saber revisarlo, ¿no? Para poder correrse de esos lugares. La otra cuestión que me parece importante y marcada por Cristina en el texto, que debería pensarse hoy como atravesamiento de cualquier disciplina, es el cuestionamiento a la partición naturaleza-cultura. Esto ha sido un gravísimo efecto cuyas consecuencias las estamos viviendo, ¿no? Entonces, por un lado, esta división naturaleza-cultura no hubiera sido tan grave si nos hubiera puesto a lo humano totalmente del lado de la cultura y sin tener ninguna relación con la naturaleza. Realmente es extraño que lo hayamos creído, pero tenemos que reconocer que lo creímos mucho tiempo y lo enseñamos así, ¿no? Tenemos que hacer ese reconocimiento para dar cuenta de esa partición que significa dividirnos o sacarnos, excluirnos de la naturaleza. En realidad no sé dónde estamos si no estamos en la naturaleza. Por eso la propuesta de Donna Haraway, ¿no? Una propuesta de la naturcultura en donde no hay separación, sí hay tránsito permanente, pero son dos cosas distintas. Este tránsito permanente entre la naturaleza y la cultura, porque no somos totalmente naturaleza ni somos totalmente cultura, en los términos que lo dice, por ejemplo, Bruno Latour, ¿no? Somos seres híbridos. A veces nunca estamos totalmente en la naturaleza ni totalmente en la cultura porque no existe esta bipartición. Y esto es fundamental y también trae como cuestionamiento, ¿no? Que es un cuestionamiento que va ligado a esta idea, algo que está expresado en el libro, que incluso está expresado muy inteligentemente, diría yo, ¿no? En la figura de la madre como del lado de la naturaleza, porque así fuimos pensados, ¿no? Las madres del lado de la naturaleza, porque lo natural es ser madre. Bueno, esto tuvo tantas consecuencias que mejor de esto no hablemos, ustedes saben mucho más de esto, ¿no? Pero ¿qué quiere decir esta cuestión? La madre del lado de la naturaleza. Este privilegio de un orden simbólico como aquel orden primero que iba a traducir todos los demás, o sea, todos los demás regímenes de signos, todos los demás signos de la naturaleza. Bueno, es obvio que no los reconocemos a los demás signos de la naturaleza. Y por el otro lado, el desconocimiento de los otros regímenes semióticos que forman nuestra riqueza de expresión, justamente, ¿no? Reducirlo a lo simbólico es eso, es una reducción, ¿no? Es empobrecer este orden semiótico. Hay algo que yo querría destacar especialmente, que es el tema de la determinación. ¿Sí? El tema de la determinación como determinación absoluta, por supuesto, ¿no? O el tema del condicionamiento. Yo les decía que Cristina trae un concepto que es el de multicondicionamientos, y hay una multiplicidad de condicionamientos. De algunos podemos salir, obviamente, de otros no. Pero sí hay algo interesante, pensar que no hay ningún condicionamiento que nos determine totalmente. Entonces, la pregunta sería cómo convertir ese condicionamiento y esa determinación en acontecimiento. Es decir, sin duda lo que nos aconteció, aconteció. No se trata de una operación de denegación de lo acontecido, sino de poner a producir ese condicionamiento y de convertirlo en acontecimiento para que produzca otros acontecimientos, ¿no? Para mí, gran parte de la tarea clínica tiene que ver con eso, salir del condicionamiento absoluto, de la determinación absoluta y permitir hacer una conversión, una producción de ese condicionamiento o de esas multiplicidad de condicionamientos. La otra cuestión que tiene que ver con la determinación y con el condicionamiento es que nosotros hemos estado atravesados por una idea
por supuesto, una idea que se puede fechar tranquilamente, porque es una idea hegeliana, de una historia determinada, de una historia teleológica. Y esto va unido a la idea de la determinación de los condicionamientos, ¿no? Si, bueno, ya está determinada nuestra historia, ya sabemos a dónde va a llegar, como pensaba Hegel, que creía saber a dónde llegaba. Este salirnos de esta historia determinada y la posibilidad de que la historia son acontecimientos y que nos permite producir y transformarla, me parece que también es un elemento para tener en cuenta, ¿no? Esto permite pensar toda la perspectiva psíquica como una construcción de pliegues, de algo que plegamos de la afuera y desplegamos, plegamos y desplegamos. Por eso otra vez esta imposibilidad de separar el adentro del afuera, ¿no? Todas las intervenciones clínicas que Cristina nos deleita en realidad con sus viñetas en el libro, parece que dan cuenta de esa posición, de una apertura, de una escucha en donde nada está determinado, donde no se sabe ni quiénes son los otros o el otro, ni se sabe qué va a suceder, como es realmente la existencia. No estamos del todo determinados, tenemos algunos condicionamientos, pero estos siempre son posibles de transformar en una acción colectiva y, a mi modo de ver, en esa acción vincular que tiene que ver justamente con esto que se señaló, con el cuidado de los otros, humanos y no humanos, el cuidado del mundo, el cuidado de nuestras relaciones. Muchas gracias, Cristina, y seguiremos charlando y seguiremos. Yo insisto en más que recomendar tu libro, ¿eh? Yo creo que lo pondría en algunos casos como obligatorio, justamente por la posibilidad de inmensa apertura que tiene el texto. Muchas gracias. Bueno, gracias María Laura. Sí, hay muchas felicitaciones en el chat, Cristina, que seguramente irás leyendo comentarios al respecto que los entusiasma con la posibilidad de leer el libro, con estas presentaciones además que incentivan todavía aún más, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a los comentarios de Paulina Zuckerman para que después dialoguen y Cristina pueda decir algo también y dialogue de acuerdo a lo que escuchó, si puede, con las emociones, a lo que viene escuchando de las comentadoras, ¿sí? Paulina Zuckerman es licenciada y doctora en Psicología de la UBA, miembro de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos desde 1980, donde ocupó diversos cargos de coordinación en formación en psicoanálisis de familia y cocoordinadora del Departamento de Familia. Miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, integrante de la Asociación Psicoanalítica Internacional, con función didáctica desde 2011 hasta la actualidad. Ha escrito artículos sobre el tema de vínculos, niñez y adolescencia, publicados en revistas con referato de Argentina y del exterior. Bueno, Paulina, te escuchamos, así después hacemos el intercambio con María Cristina. Gracias, muchas gracias. Ser última tiene sus bemoles, ¿eh? Un poco los agarro cansados y por otro lado hay muchas cosas que ya dijeron y desde mi perspectiva las voy a tratar de abordar. Primero, yo también realmente te agradezco muchísimo, Cristina, esta invitación que para mí fue sorpresiva y tan agradable. Yo hice una serie de reflexiones. Digo serie, no sé si forman una serie, son algunas cosas a las que llamé comentarios y numeré para ser más ordenada. El primer comentario. Cristina define claramente su objetivo. Y voy en línea con lo que mencionó María Laura. Esto es para vender el libro, exclusivamente. Cristina define claramente su objetivo. Comillas, pondré aquí a trabajar cuestiones que hacen a la complejización de la clínica psicoanalítica al expandirse más allá del paciente designado. Y completa la frase diciendo,
tendiendo a ampliar teorías y prácticas más allá de la piel de cada uno. Este objetivo no es abandonado en ningún momento. El mismo Bateson de la visión binocular, que conocimos muchos de nosotros de la mano de Isidoro, el mismo Bateson que inspira algún capítulo de 1000 mesetas, constituyendo así parte de la genealogía del concepto de multiplicidad, es el Bateson que orienta la mirada de Cristina hacia lo que ella observa más allá de la piel de cada uno y que no se detiene en el mundo familiar. Por ello vamos a encontrar descripciones minuciosas del entramado producción social de subjetividad en cada una de las situaciones clínicas que ilustran y producen sus reflexiones. Voy a dar un ejemplo de su postura cuando se refiere al psicoanálisis, que como gran relato omniexplicativo, nos dice Cristina, ya cayó, comenta: no podremos, a modo de ejemplo, esperar que el malestar en la cultura dé cuenta por sí solo del desasosiego neoliberal. De hecho, es una de las primeras situaciones clínicas que incluye el caso Julián, del año 2001. Presten atención, por favor, a la fecha. En situación de decadencia económica y a punto de ser medicado por el psiquiatra, Cristina decide trabajar con la familia. Nos dice: en la situación clínica establecida con esta familia, incluí inicialmente el análisis de las condiciones sociales operantes, que en aquel momento aparecía como uno de los factores hegemónicos en la situación multidimensional. Tomé así en cuenta su padecimiento como familia, afectada por la decadencia generalizada y la desaparición de las distintas formas del amparo social. Segundo comentario. También nos advierte que un pensamiento vincular y complejo puede devenir revulsivo hoy, cuando el individualismo y otras condiciones propias del mercado neoliberal conllevan cierta fragilidad en los lazos, que parecen a veces diluirse, por ejemplo, en su dimensión de solidaridad, en los cuidados o en el encuentro íntimo con el otro. Y yo agrego que en esta línea podemos ver oscilar, por ejemplo, a Tamara Tenenbaum. Me refiero al personaje de la serie de Netflix, no sé si lo han visto o no. También lo recomiendo. Hasta dónde es posible diferenciarla de la persona Tamara Tenenbaum, ¿no? Pero repito, la vemos oscilar entre sus modos de encuentro que remedan el concepto de contacteo que describe Pablo Huppert y su aferramiento al corsé que usó en su adolescencia por problemas de la columna y que también representa al aprisionamiento de las creencias y doctrinas que la encerraron y también apuntalaron durante la primera parte de su vida. Corsé que también representa a este aprisionamiento y que ella sigue cargando de un lado a otro a lo largo de la serie Vida. Me di cuenta tarde que esto iba a ser escuchado, no leído, por eso les cuento que hay un guión. Acerca del contacteo, este concepto tan interesante, Huppert dice: la subjetividad contemporánea no tolera dar tiempo a dejarse afectar por lo ajeno y lo nuevo, lo común y lo impropio. En condiciones de vincularidad conectiva, el acuerdo con mis contactos debe ser inmediato. Escuchen esto: pues el desacuerdo no se puede procesar ni la enemistad sostener. ¿Por qué resalto estas ideas? Por el tema del tiempo. En el caso del contacteo se trata de un no darse tiempo, pero además me da pie al tercer comentario. El tiempo, a mi criterio, puede ser un eje de todo el libro. El tiempo desde los primeros artículos de Cristina hasta este libro, por ejemplo. Ella habla de sus anteojos cognitivos actuales, lo que ella ve ahora. El conocimiento, dice, no me voy a acordar ahora, un psicólogo cubano, se valida en su continuidad, no en la generalización, no en la universalización, como bien decía también María Laura recién. González Rey es el psicólogo y epistemólogo. El tiempo del antes y ahora y futuro en la teoría y en la clínica.
El tiempo diferente de la infancia, que la remite a un tema importante de su producción, que es la heterarquía, lo mencionó Graciela también. El tiempo como aliado para el trabajo clínico. El tiempo para hacer nada, tan valioso sobre todo en la adolescencia. Cuarto comentario, me refiero a los rehusamientos, algo mencionó Graciela Bianchi también. Este tema no es frecuente en la literatura psicoanalítica. La puesta de topes al propio deseo del analista aparece desde el primer ejemplo, cuando se prioriza la confianza, que, como lo mencionaba María Laura, en que el psiquismo humano, estas son palabras de Cristina, comillas, cuenta con recursos propios para tramitar situaciones. Eso sí, en tanto incluido en redes de apuntalamiento. Y vuelve a aparecer este tema del rehusamiento al final del libro, al referirse a la finalización de los tratamientos en las situaciones de violencia. Dice, la prolongación de estos tratamientos, más allá de los momentos efectivamente transformadores, puede contribuir a reforzar en quien se posiciona como víctima, por lo general la mujer, la expectativa del cambio del victimario, ilusión sostenida en la desmentida y la autodevaluación de las que ha vivido prisionera quizás por mucho tiempo. Me pareció muy audaz y controversial también este punto. Yo agregaría en esta idea de rehusamiento a esos tratamientos que se van deslizando hacia lo que Lieberman comparaba con la diálisis en las enfermedades renales crónicas, ¿te acordás, Nelia? Y también en situaciones donde es imprescindible dar un paso al costado, saber preservar al análisis para un posible futuro, cuando un niño o un adolescente lo rechaza en el presente. Es una herramienta muy valiosa para imponerla en un momento radicalmente resistencial. Quinto comentario. También quiero destacar el esfuerzo de Cristina por incluir y cruzar categorías que enriquecen la lectura de lo psicoanalítico. Por ejemplo, cuando se refiere a, voy a mencionar varios conceptos complejos. Autonomía interdependiente, simultaneidad y diversidad de condiciones operantes, la condición hegemónica situacional, o, por ejemplo, la idea de lógicas contrapuestas pero simultáneas. Esta última idea me recuerda al documental del CAINA que conocimos a través de Graciela Reinerman y Griselda Santos. Los pibes de la calle, que a lo largo de la vida siguen buscando a sus padres biológicos, muchas veces fueron sus propios abusadores, violentadores. Los siguen buscando sin descanso y sin consuelo. Dentro de este tema, es muy útil la diferencia que observa entre diversidad y variedad. Así, su clínica ilustra familias nucleares, ensambladas, monoparentales, monomarentales, homoparentales, adoptantes, coparentales, pluriparentales, etcétera, etcétera. Y nos recuerda que el trabajo clínico marcado por la diversidad puede contribuir precisamente a la caída de la denominación, el tema que tomó hace un rato María Laura, vivida como una marca de carencia o sufrimiento, tramitando ese rasgo particular, entre otros, para que advengan a pensarse solamente como una familia, una más, diría yo, con sus encuentros y desencuentros, apoyos y desapoyos, amores y dolores, dice Cristina. Un sexto comentario referido al dispositivo y la indicación. Ella dice, la indicación es singular, no anticipable ni predeterminada. Se trata de una co-construcción situacional en transferencia. Y acá le pregunto a todos aquellos que formamos parte del Departamento de Familia desde su inicio. ¿Se acuerdan de esto? Debe haber 2 generaciones y 3 personas. O pareja por un lado y familia por el otro con otro terapeuta. Las 1001 noches del analista de familias de Cristina y Susana Matus hicieron una marca. Por eso también digo que un eje del texto es el tiempo. Y por lo tanto, el cambio, la idea de cambio. Y al mismo tiempo, junto con estas ideas de cambio, qué placer volver a leer Síntoma, Defensa, Retorno de lo reprimido.
parecen haber sido categorías arrasadas por lecturas que nos abren a pensar otros ejes, pero que si no las recuperamos nos dejan a la intemperie, sin conceptos útiles, no excluyentes, para nada, producidos sí bajo el predominio positivista, pero imprescindibles para entender y operar clínicamente. Séptimo comentario. Hay algo con lo que no acuerdo. Algo de esto mencionó Graciela Bianchi hace un rato. Comillas de Cristina. El cuidar, ser cuidado, se produce en cambio de modo horizontal y recíproco. Solo nos cuidamos en paridad. Si hay asimetría, el cuidado deviene caridad, es decir, la beneficencia de los poderosos. Yo creo que tal vez tenemos una idea diferente de qué es la asimetría, Cristina. Asimetría para mí no necesaria o indefectiblemente es saturación de poder, ni siquiera sinónimo de jerarquía. En el tema del cuidado del otro, para mí es la diferencia entre el que puede algo en determinado momento y el que no puede en ese momento. Hay un hermoso y breve trabajo de Cristina Corea sobre la película La Era del Hielo, donde ella marca el cuidado mutuo de los animales con sus diferentes capacidades. Pensaría ahora, el que tiene dientes, el que tiene trompa, el que tiene garras, son habilidades, son capacidades, son herramientas. Coincido más con Cristina cuando retoma el término de jerarquía, como decía recién. Pero quizás, contradiciéndome a mí misma, o para complejizar un poquito más el tema, voy a evocar un comentario de Bifo Berardi sobre los adolescentes tristes en la era del tercer inconsciente. Él dice, cuidarse mutuamente, alternativamente entre adolescentes tristes, es la salida. Yo en parte coincido con eso. Tengo un paciente muy grave que está haciendo eso con su grupo de amigas y amigues. Octavo comentario y otra duda. Cuando se refiere al tema de la discapacidad, muy decididamente plantea la necesidad de la consulta desde el momento del nacimiento. Me pregunto y le pregunto, ¿es una propuesta que, ante el riesgo de que se cristalicen las salidas sintomáticas, no da tiempo a la aparición de una demanda que sostenga el doloroso trayecto que esos tratamientos implican? ¿O está proponiendo implícitamente, o no tan implícitamente, políticas públicas que se ocupen de un modo muy activo de la prevención primaria en discapacidad? Noveno comentario. Coincido sí con su planteo referido a las series complementarias que redefine, como ya dijeran Graciela y María Laura, como series complejas al rescatar la historia. Ella dice, el corte con la historia propio de la instantaneidad y pretensión de casi pura actualidad de nuestro tiempo resulta desapuntalante y afecta dimensiones subjetivas. Y yo agrego la posición de Frederick Jameson, es un sociólogo norteamericano, marxista. Posición acerca de la posmodernidad como destructora de la historicidad. Lo cual me lleva a sostener que, al desmentir la genealogía de lo actual, invisibilizo sus condiciones de producción, y con ello el presente aparece como inmotivado, desconociendo tanto secuencias ordenadoras como responsabilidades a asumir, si de cambiar se trata. Décimo comentario. Cristina me pidió que me aboque a la clínica, pero yo no puedo conmigo. Algo de su manera de transmitir, clara y precisa, no presuntuosa ni enigmática a la Violeta, como diría mi mamá. Absolutamente didáctica y comprensible, tanto por los que venimos transitando este camino de lo vincular como por los que están comenzando con esta clínica de más de un otro. Yo diría que debe haber sido, sobre todo pensando en las jóvenes generaciones de colegas, que Cristina escribe. Pensar nuestras prácticas analíticas para desplegarlas en un vínculo, entramado en las confrontaciones de poder. Concebir la operación clínica en un entre, que recupera al analista como subjetividad escindida, encarnada, vincular, social, por ende implicada en cada singular dispositivo. Sigue Cristina, es una frase larga. Y operar con espíritu crítico,
y cuestionarse acerca de la siempre acechante colonización del pensamiento son algunos de los modos de nuestro hacer que crean condiciones modificadoras del presente y quizá, no sabemos cómo ni cuándo, tendrán algún grado de efecto en el futuro por venir. Dos palabras que no suelen aparecer en nuestra literatura y aquí son casi protagonistas, son un décimo y último comentario. Las palabras son ternura y amistad. Aportan bordes amables, justamente amigables, no filosos, de complejas y áridas conceptualizaciones y conjeturas. En esta línea, una frase de Cristina. La clínica, me gusta pensar, es mi pequeño lugar. Me identifico totalmente, también es mi pequeño lugar. Cabemos muchos. Para concluir, recuerdo más de, esto es más personal, ¿no? Pero cabe. Recuerdo más de una conferencia o reunión donde, después de alguna intervención mía, tratando de incluir alguna crítica al borramiento de las diferencias generacionales, contenido en ciertas lecturas del concepto de entre, Cristina comentaba en voz alta. Claro, también Paulina es analista de niños. Siempre me resultó reconfortante que dijera lo que para mí estaba implícito, pero quizás requería esa aclaración tan comprensiva, de comprender. Tal vez esta sea una de las razones de mi participación hoy en este lugar. Nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Bueno, María Cristina, fíjate qué puedes hacer ahora, vamos. Bueno, primero saludar, porque todavía no Claro. saludé. Buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarme esta noche, por acompañarnos. Ya que estoy agradeciendo, voy a agradecer a la comisión directiva de APPG y al personal, que son los que han permitido que se haga esta presentación esta noche, y bueno, muy bien representada la comisión por Nelia Di Rienzo. Gracias por la presentación, por la coordinación, Nelia. Bueno, también quiero agradecer, dentro de un rato va a aparecer y está por ahí, la estoy viendo ahora, Marcela Pereira, que es la directora de la editorial Entre Ideas, que publicó el libro, y la verdad que fue un gusto trabajar con ella y su equipo, y fueron muy respetuosos, lo pongo en el libro, muy respetuosos de mi texto, hasta encontraron el violeta exacto, que a mí me gustaba para la tapa. La verdad es que le dije el otro día a Marcela, cuando, el contenido es mi responsabilidad, pero la forma está muy bonita, o sea, muy cuidada, gracias Marcela, y a todo tu equipo también. Y esperen, porque en los agradecimientos siempre hay que fijarse si uno se olvida de algo importante. Es imposible, bueno, en el libro está escrito, en realidad cuando yo escribo un resumen de agradecimientos al final de la introducción, tan específicamente nombrada gente de APPG. A ver, no, la APPG no ha sido mi única pertenencia. Yo ya tenía unos cuantos años de recibida y había hecho unas cuantas cosas cuando ingresé en el 84 a la APPG, pero sin duda el libro que trata de estos temas, que ya saben cuál es, y de lo vincular, tiene que ver con mi recorrido, fundamentalmente, con mi recorrido en esta casa, hoy virtual, y realmente todos los seres que la habitan y la habitaron están presentes por semejanza o por diferencia, porque tenemos nuestras distintas líneas, nuestras diversidades, pero yo siento que, como muchos otros libros que se vienen escribiendo, estamos ahí todos, ¿no? Entonces, por eso me pareció también lindo que la presentación inaugural se hiciera a través de la PPG, en la PPG, que en este momento es virtual, y bueno, la verdad es que decidir que fuera virtual
me hacía prescindir de los abrazos y los vinos, pero me permite estar viendo aquí a gente que si no, no estaría, digamos, y que son de Brasil, de Colombia, de Rosario, de qué sé yo, las pocos que veo acá, y bueno, eso me pareció que compensa el vinito que después lo podemos tomar cada uno en casa, y, pensando en los demás. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Ahora no me queda más remedio que decirle algo. Gracias, ¿qué les digo a las tres presentadoras? Han hecho una lectura tan exhaustiva y tan inteligente del libro, que a mí me pasó algo, y es que lo vi de otra manera. Claro, yo fui como si ustedes tres, y además cada una con su mirada, ¿no? Me fueran armando y dibujando un libro que ya no es mío. Ahora es que efectivamente cuando un libro empieza a leerse y a circular, ya no es del autor, porque cada lector tiene su interlocución con el autor y crea su propio libro. Y la verdad que me mostraron facetas muy ricas, muchísimas, imposible dialogar. Vamos a elegir, algo me va a salir de lo que me parece, en una cosa así como de resonancia con ustedes, pero realmente los temas que abordaron son muchísimos. Pero sí escribí una frase mientras las escuchaba. No sé si me salió bien porque era difícil escuchar, leer el chat y escribir, pero pensé así, pensé que ya había un primer entramado que se iba armando entre mi texto y los textos y los dichos de las tres presentadoras, y lo que ahora podamos continuar, ¿no? Y esto es el sentido, el modo que tengo, y muchos aquí tenemos, de pensar los modos del producir. Lo que escribí fue: producir es siempre con otros, producir, vivir, hacer es siempre con otros. Esa es una de las ideas guías de este libro y constituye también un modo de ver el mundo y la vida. Esta es una de las cuestiones de las primeras cuestiones que me surgieron. La otra cuestión que me dio satisfacción por la diversidad de temas y de ideas que las presentadoras han explayado, es el hecho de que, yo digo en algún momento del libro, y creo que el sentido, uno de los sentidos de escribir es la transmisión. Y transmitir, para mí, es dar lugar a pensamiento. Y la verdad es que, escuchándola a ustedes tres, dije, bueno, algo transmití, ¿no? Entonces, es fundamentalmente una invitación a seguir pensando, porque efectivamente este es un libro que contiene muchos interrogantes, muchas experiencias, muchas cosas que estoy pensando realmente en este momento. Todo es por el momento, sabemos, pero también hay otras que son temas que quedan abiertos y continuaremos, unos y otros, y saldrán otros en otras lecturas. Bien, contarles un par de cositas. Una acerca del libro es: la gente, yo lo hago a veces, según de que suele saltearse las introducciones. En este libro la introducción, o no saltear, uno lo mira en diagonal. Si es interesante lo lees, y si no ya te vas al capítulo que te interesa. Esta introducción es para ser leída, a tal punto, porque es como un pequeño capítulo, a tal punto que yo le había puesto como título Introducción para ser leída. Después se lo borré y le puse Travesías más allá de la piel. Pero da como un punto de partida ya general sobre la teoría y la clínica.
Y después, retomando algo que dijo María Laura, de que yo mencionaba, efectivamente, hago mención a algunos maestros que me marcaron particularmente, como fue yo, cuando todavía era estudiante, tuve el privilegio de cursar la escuela de Pichon Rivière cuando era la escuela de él, y él daba clase todavía, fueron sus últimos años de dar clase, y creo que eso fue la marca vincular para siempre, ¿no? Aunque hoy no hable de Lecro pichoniano. Y efectivamente menciono, bueno, alguien que tuvo mucho peso para mí, que es Fernando Ulloa, es de quien tomo la idea de ternura, que alguien mencionó, Paulina recién, y de quien tomo la idea de amistad, que está circulando desde otros autores bastante. Ahora, María Laura misma habló el otro día en una conferencia muy linda en la PPG acerca de amistad, etcétera, etcétera. Hay otros autores de la casa que trabajan el tema, pero en mí esto nace a partir de Ulloa, ¿no? No solo de sus textos, él escribió pocos libros, muchos artículos, pocos libros, uno en realidad en vida, uno, ¿sí? Y uno que fue escrito post-mortem, digamos, pero que era un maestro nato, un transmisor que decía más allá de lo que escribía, ¿no? Y por supuesto Isidoro Berenstein, porque él me enseñó a trabajar con familias. Realmente fueron, bueno, después fuimos creciendo y desprendiéndonos, pero tuve una omisión, decir eso entre psicoanalistas, empezamos con las interpretaciones, lapsus, todo, no, yo lo voy a contar como Cristina, no como psicoanalista, es algo que necesito compartir, y es algo que me pasó que es un párrafo que omití sin querer, o sea que sí, pueden interpretarlo, pero es un párrafo muy cortito que iba a poner, después de hablar de la escuela de Pichon, en esas primeras marcas de mi formación. Yo fui integrante del equipo de psiquiatría social, la psiquiatría comunitaria, del Lanús de Oldenburg, antes de la dictadura, por supuesto. Lo que yo quería decir y contar es nada más que decir que ahí yo atendí mis primeras familias, pero ¿saben cómo? En las casas de la villa, y acompañada por un sociólogo. No tengo la menor idea que habré hecho. No recuerdo, lo único que recuerdo es la vivencia imborrable de esos años de trabajo, imborrable, pero que también se liga con el comienzo de la violencia y después la dictadura con todo. Y yo creo que está clarito porque me lo olvidé, digamos, pero no hubiera querido, por eso me parece importante incluirlo hoy. No es habitual que me pase eso, porque yo suelo hablar de la dictadura en muchos escritos, pero acá me pasó porque tal vez se junta también con una experiencia vital muy fuerte, que fue todo lo que viví en ese Lanús. Y me di cuenta de la omisión. Hace 2 semanas hubo un encuentro de lanusinos intergeneracional, y hubo también 2 de mis antiguos compañeros que hablaron, y presentaron cortito, porque lamentaron que comunitaria nunca se había vuelto a armar, pero ¿saben cuánto tiempo de exposición le dieron? 15 minutos. Es divino, porque bueno, ese es el lugar que lo comunitario tiene en la postdictadura. Los grupos se han ido recuperando, están en auge, por suerte, pero lo comunitario está todavía debilitado. Para mí realmente fue una experiencia, como les digo, tan imborrable como haber escuchado a Pichon Rivière, a Ulloa, a Berenstein. Bueno, y ahora ¿qué puedo decir de tantísimas cosas? Quizá valga la pena tomar algo sobre este título, sobre el título del libro, que lo tomó María Laura,
que seguro que ella se los explica mejor que yo, porque conoce más Bateson que yo, pero yo voy a decir lo que fue Bateson para mí. Es decir, Gregory Bateson era un autor que en el año 79, cuando empezamos, varios de los que después creamos el Departamento de Familia de la PPG, empezamos a estudiar con Berestein, él tenía en la bibliografía un capítulo de Bateson, de un libro que se llama Pasos hacia una ecología de la mente, y donde tenía una frasecita donde él dice que la mente y los mensajes se expanden, bueno, está citada en la introducción del libro, se expanden más allá de la piel. A mí eso me impactó mucho, y en el primer libro que hicimos en el departamento de familia, que se llamó Familia Inconsciente, apareció en el 91, 92, yo cité esa frase. Miren cuánto hace que me acompaña eso. Lo cité en ese momento. Y a lo largo de mis recorridos siempre estuvo presente. Después, bueno, hubo otras lecturas sueltas de Bateson hasta encararlo un poco más de cerca últimamente, cuando además descubro casi azarosamente que tienen que ver con Deleuze y Guattari. Eso es lo que digo, que María Laura, que vos lo podrías explicar mejor. Para mí fue una profunda sorpresa, porque efectivamente la idea era que Bateson era un sistémico, y no era que no leyéramos sistémicos. Berestein tenía una bibliografía muy, muy diversa, donde había sistémicos y recurría a la antropología, porque ¿cómo pensar si no las familias y las parejas? Pero bueno, por esas cosas di toda una vuelta y terminé sintiendo que lo que realmente estamos haciendo en lo vincular, que lo vincular es mucho más que los dispositivos de pareja, familia, grupo, institucional, etc. Lo vincular es un modo de ver el mundo, donde todo está interconectado, donde todo está relacionado, y todo es más allá de la piel, ¿no? María Laura habló de la exterioridad y la interioridad, y que hay algún lugar donde Bateson dice, Freud expandió el inconsciente hacia adentro y yo hacia afuera. Bueno, eso fue una lectura de este año. Yo ya tenía, todavía no lo he trabajado en profundidad como para incluir semejante concepto, que ya tenía el libro casi terminado cuando lo leí, pero me pareció, me parece que valía la pena aclarar esto, bueno, para que sepan por qué se llama así el libro, porque mucha gente me dijo qué bonito título, pero no sabían por qué le había puesto eso. Le dieron su interpretación muy linda. Algunos me mandaron mensajitos diciendo que les hacía pensar algo, y la verdad es que fue muy rico. Las interpretaciones tenían mucho que ver con esto que yo llamaría una expansión de la clínica, lo que María Laura dijo, en vez de compleja entramada. Yo uso complejo, por supuesto, ustedes saben que todas las veces que dijimos complejo, que las presentadoras dijeron complejo, se refiere a la epistemología de la complejidad, no a difícil. Eso creo que sí. Y bueno, esas son algunas consideraciones. ¿Por dónde seguimos? Les pregunto a las presentadoras. Sí, algo que dijo Paulina. Bueno, dijiste un montón de cosas también, me encantaron, y me aportaste cosas, las tres me aportaron cosas. Pero me preguntaste por el tema de la discapacidad, y eso quiero reforzarlo. En realidad, yo creo que, como en cualquier situación traumática, estoy hablando de discapacidades, ¿no? Que es un campo muy amplio. Realmente el impacto en las familias que yo he atendido es un impacto traumático cuando en un hijo aparece, ya sea en el nacimiento o
se descubre o se diagnostica una situación que de por vida lo va a limitar. Eso modifica tan profundamente a las familias. Entonces, bueno, está escrito en el libro lo que las familias que pueden demandar el tratamiento ya están muy perturbados sus vínculos. Entonces, yo no creo que haya que esperar que ellos pidan. Yo creo que así como si un chico tiene problemas y necesita un fisioterapeuta, se le indica, si sabemos que esa familia está viviendo una situación traumática, le decimos que también tienen que tratarse ellos, porque su vida va a cambiar. Hay chicos que nacen absolutamente no válidos, no autoválidos, y eso le cambia la vida a la familia entera, a los hermanos, a los padres o a los que cumplan esas funciones. Es desde allí, y vos agregaste algo que yo nunca dije en público, pero lo dijiste vos, sí, tiene que ver quizá con una política pública que no existe. ¿Cuándo pensé yo esto? Hace muchos años fui supervisora en el Garrahan, pero en neurología, en las épocas en que estaba Weisburg, el padre, dirigiendo, y había un equipo de psicopedagogas, y había muchos, saben que el Garrahan tiene aparatos de alta complejidad, y viene gente de todas partes y se hacen diagnósticos muy graves, digamos. Bueno, ahí, supervisando más ese material, me surgió esa idea y lo dije en cuanta jornada me invitaron a hablar del tema, pero no se ha modificado demasiado. Quiero creer que para algunos analistas, yo sé que para muchos analistas que trabajan con discapacidad, no dejan de abordar el entorno, pero lo cierto es, y lo sostengo ahí en el libro, y he tenido bastantes casos, es que los miembros de la familia son propensos a desarrollar patologías, si esto no se trata. Por eso es que yo digo, bueno, nada que esperar, uno ofrece, un poco como cuando hace prevención primaria, ¿sí? Exacto, perdón, puedo comentar. Ahí iba. Me parece que acá hay una confluencia de un pensamiento psicoanalítico y de que somos psicólogas, Cristina. Los psicoanalistas no saben de prevención, saben por el lado de la medicina, pero de prevención primaria. Y me parecía que tu comentario apuntaba ahí, ¿no? Creo que tiene ese origen, me parece, la idea. De todos modos, me parece, sí. Me da la impresión de que da para pensar el caso por caso. Ahí, ¿no? Sí, depende, hay discapacidades que no generan, que son más leves, bueno, después es extenso, mucho sí, más, pero quería por lo menos responder eso. Bueno, los que lean esa parte, es una parte de un capítulo, donde hablo de los desencuentros entre las expectativas de los adultos y los niños que llegan. Uno de esos es la discapacidad. Que compren el libro. Compren el libro si quieren enterarse. ¿Qué más? A ver, de todo lo que dijeron. A lo mejor ustedes tienen ganas de... Graciela, ¿te gustaría comentar algo en especial? O María Laura, porque recién hice un comentario a Paulina. Una de las cuestiones, voy a hacer voy a poner en práctica el tema de la trama. Bueno, muy, muy lindo toda la presentación. Yo pongo una pregunta en un momento, que cuál es el que está en mejor posición para ejercer el poder, ¿no? Que no parecía quedar claro, y Paulina un poco planteó que era, bueno, en relación a las habilidades. ¿Cómo dijiste, Paulina? Las habilidades o
las posibilidades de cada uno. Los de la era del hielo. Sí, Sí, sí. sí, las capacidades de ¿Quién cada es- uno, los quién es el que recursos. quién es el que puede cuidar mejor y, ¿no?, estar en mejor posición sería? Supongo El que tema de eso, no solo referido al cuidado, ¿no? En general a la toma de decisiones o a la cotidianeidad. Por ejemplo, un chico, seguramente a vos alguna vez un hijo o un nieto te resolvió temas digitales, porque nosotros somos pobres inmigrantes que nos manejamos lo imprescindible, y ellos en ese momento, el que tiene el saber y el poder es él, porque sabe. Pero cuando después de esa escena, quien está a cargo de la crianza, madre y padre se llaman habitualmente, puede ser cualquiera, le dice, bueno, ahora seguimos otro día, porque es hora de lavarse los dientes y dormir, porque mañana vas a la escuela, ahí se movió el poder, se traslada. El que está mejor posicionado es el que realmente en un momento tiene la capacidad de ver mejor la situación. Se da en forma espontánea en una charla. En una charla en la hacienda para pensar solo en la familia. Pero esto pasa todo el tiempo. Así vivimos. Estamos en un grupo y alguien dice algo y el otro lo visualiza desde otro punto de vista, y en ese momento eso está ligado a lo que decía de la producción grupal, y lo que muestra es que la asimetría, si es algo que rota y que circula, esa jerarquía, no es una mala palabra, no es sinónimo necesariamente de jerarquía. Y también yo en algún momento caracterizaba la asimetría como, en la diferencia adulto-niño, simplemente como psiquismos constituidos, psiquismos en vía de constitución, como algo que no se le da cualidad, pero esta sería más o menos la idea de la heterarquía. Y lo que puede favorecer el pasaje al dominio justamente es cuando eso se congela en un lugar determinado, como ocurría en la familia patriarcal, que era un lugar asignado, ¿no? Ya estaba, pero no todos los patriarcas eran iguales, eso yo lo planteo también. También había un entre donde se iba como modulando el ejercicio de esa autoridad jerárquica. Podía ser extrema o podía ser de otra manera. O porque hay una entre, vos lo dijiste, lo tomaste, es la dominación total. ¿Se escuchó? Sí, Sí, se a mí escuchó. me Porque vi un gustaría- cartelito que decía... No, pero se escuchó. Sí, sí. Me Se gustaría- entrecorta un poquito, María Cristina, pero se escuchó. Se escuchó, se escuchó. ¿Escuchó? Sí, porque No, me pareció un cartelito que decía inestable, Ah. conexión inestable. Pero Sí, me gustaría Paulina. retomar este tema, porque es un tema muy complejo que vos lo tratás bien al dar siempre cuenta de que no hay nada fijo, de que es el devenir y movimiento. Entonces, si se piensa esa relación de por momentos necesaria asimetría, porque cuando los niños son niños se necesita cierta asimetría, hay que indicarles qué hay que hacer y qué no hay que hacer, y esto es fundamental, porque si no se produce una gran confusión. Entonces, me parece que en tanto no sea lugar fijo, como ningún otro lugar fijo, ¿no? Y esto lo quería relacionar un poco con lo que dijo Paulina del tiempo, ¿no? Paulina dijo, si hay tiempo, tiene que haber cambio, claro, si no, es lo que Bersón llamaba duración, ¿no? Lo que dura es lo que se transforma, si no, no puede durar, dura solo transformándose, y ese es el tiempo, por lo menos para nosotros, ¿no? Ya que los físicos dicen que el tiempo no existe en el universo, pero para nosotros sí, ¿no? Nosotros lo percibimos como tiempo en esa sucesión de acontecimientos. Entonces, bueno, me parece interesante pensar que es el tiempo y la transformación o el cambio permanente, ¿no? Es muy bueno y que está
también está reflejado en cómo vos has ido cambiando de posiciones, justamente, porque si uno no cambia de posición queda totalmente ahí estático en una creencia absoluta, ¿no? Y ensimismado, como decís vos por ahí en algún, ¿no? En una especie de construcción total y que produce total aislamiento. Entonces, bueno, me parece muy interesante relacionar esto. Bueno, creo que sí, hay una cosa en relación a la discapacidad, porque, bueno, son muchos años habiendo trabajado en discapacidad, ¿no? Y me parece que el tema es complejísimo, no es para hablarlo en 2 minutos, pero sí es muy importante la relación, en el caso de los padres, no importa cómo se los denomine, entre ellos, ¿no? Por lo menos en mi experiencia, eso fue una experiencia riquísima, porque yo estoy convencido de que nadie sabe sobre esto, ni nadie sabe qué hacer, porque tampoco hubiéramos sabido qué hacer si nos hubiera pasado, ¿no? Entonces, unido a la política pública, por supuesto, sobre todo para esto que se llama, ¿no?, la atención temprana de la discapacidad, que trae muchos efectos muy positivos, ¿no? Entonces sí, es necesario que sea una política pública en esto que, bueno, que incorporan muchas escuelas especiales como estimulación temprana. No importa el nombre, yo lo llamaría de otra forma, pero ese es el nombre que tiene, que es muy importante para realizarlo, ¿no? Y que sea realmente una especie de posibilidad para todos, ¿no? Sí. Bueno, en función de la hora, Nélida, Sí, me parece que me parece que sí. Hablando del tiempo. Hablando del tiempo, pasó. Sí, porque por ahí Marcela Pereira quiere decir algo y después alguien quiere comentar algo y si no se van a empezar a ir. Porque esto puede durar la noche entera. Claro, la verdad que podría durar horas, pero me parece que dado el horario, ¿no? No sé, Marcela Pereira, ¿estás por allí? Sí, acá estoy, buenas noches. Sí, quería decir unas palabras, porque disfruté mucho de esta presentación. Y bueno, como puse en el chat, primero agradecer a María Cristina la confianza en Entre Ideas. Te agradezco tus palabras sobre el cuidado. Fue fácil también cuidarte a vos, cuidar tu libro, porque creo que de algún modo las excelentes 3 presentaciones dijeron algo de esto en el sentido de qué potencia la tuya para decir y hablar y escribir sobre la complejidad de un modo, de un psicoanálisis tan amigable, accesible y amigable, y fue fácil también porque fue fácil la relación, fue fácil el libro, venía ya como muy armado, así que bueno, fue un lujo, y también, bueno, tenerte a vos con tu experiencia, también siendo miembro de esta institución, así que bueno, nos sentimos honradas, honrados, y la verdad que, bueno, la editorial es joven, tiene 10 años, y yo, además de ser editora, soy profesional también de la salud mental, y a esta altura como que me doy el lujo de elegir qué libros van a formar parte del fondo editorial, que es como un fondo editorial como muy específico, digamos, de psicoanálisis, educación, aprendizaje y subjetividad, pero siempre atravesados. Los que no son específicamente de psicoanálisis están atravesados por el psicoanálisis, y bueno, me permito disentir un poquito con Paulina cuando decías que por ahí la atención primaria no es del psicoanálisis, y pienso que hoy, en los términos de Silvia Bleich, Marillad, de muchos otros colegas que piensan en el psicoanálisis extramuros, y el psicoanálisis en salas de espera, en salitas de salud, en lo comunitario, etcétera, creo que hoy sí es
es otro psicoanálisis del que hoy se habla, que creo que puede entrar en el psicoanálisis también, la prevención primaria. Pero bueno, esta es una pequeña digresión, pero bueno, la verdad que un gusto, y la editorial ya tiene en su fondo editorial algunos libros de vínculos, en donde tuvimos también el honor y el gustazo de tenerla Janine Puget prologando y siendo autora de algunos de esos libros, pero me parece que a la editorial le hacía falta un libro que hablara de familias. Así que bueno, me encanta y estamos muy contentos de tenerla a María Cristina y a su libro, y especialmente por mi recorrido profesional y también porque estoy atenta a qué publicaciones salen, el trabajo que ella hace sobre las parentalidades y el lugar que le da, por ejemplo, en el análisis de un niño o de niños a los padres, me parece que es un lujo. A los padres, adultos, a cargo, como llamarlo, ¿no? Pero este lugar que no es solo entrevistas, no es solo de los hallazgos, como dice ella, sino de las construcciones, que no son entrevistas a padres, sino que es un dispositivo analítico. Bueno, me parece como muy valioso, y un hallazgo también en que esto esté desarrollado en un libro. Así que bueno, nada, gracias. Bueno, un poco ya puse en el chat que el libro se va a vender en la institución, en la app PPG, y también en las librerías especializadas. Librería Paidós viene a buscar los libros mañana, así que a partir de mañana Paidós va a tener, y todas las librerías, no todas, pero muchas, de Argentina, de Cava, la librería de la Facultad de Psicología de la UBA, vendedores independientes del país, y en la página web que hacemos envíos a Cava, al interior, al exterior, etc. Gracias. Gracias, Marcela. Bueno, gracias a todos. Y gracias, Cristina, ¿no? También por querer mi coordinación. Así que también te lo agradezco. Vamos a ver si se desmutean y quieren algunos hacer, antes de terminar, algunos comentarios o saludos más allá de lo que ya expresaron en el chat. Así que bueno, pueden desmutearse y por ahí pedir, si alguno quiere, aparte ya de lo escrito, hacer algún comentario dentro del poco tiempo que tenemos, así que traten de ser breves, porque si no, es tan interesante todo esto que vamos a amanecer aquí. Entonces, me parece que sería bueno que el que haga el comentario lo pueda hacer de manera sintética. Parece que ya... primero, creo que no leyeron el libro todavía, y además escucharon mucho. No, pero escucharon mucho, ¿cómo que no? Sí, claro. Sí. Escuchamos mucho y se nos abrió el apetito para mañana ir a buscar el libro a Paidós, donde tengamos más cerca. Excelente las presentaciones, todos dejan pensando y un hilo suelto para ir viendo qué hacemos con eso. Excelente, muchas gracias. Yo no sé si se anotó, porque no pude seguir el chat todo el tiempo, todos los lugares donde está el libro. No. Lo de la asociación lo anoté yo. Sí, lo de la asociación lo escribí con el horario y todo. Muevan la ruedita, por favor, que lo puse al principio. Lo que tiene que ver con la asociación. Después, a ver, Marcela Pereira, vos, porque también el envío a domicilio con el mail, y en la asociación de lunes a viernes, ahí está, en la Valle 3584, y los celulares de secretaría y de docencia
para comunicarse por si quieren previo llamar para ver si pueden pasar a retirar el libro, a comprarlo. Sí, yo puse lo de la asociación. Creo que Marcela iba a poner, acaba de decirlo además Marcela. Sí, lo dije y acabo de copiar nuevamente la página web que tiene carrito de compras y de ahí Y yo mismo. escribí lo del mail, el de familia 2022@gmail. Y Con otro un día lo celular. seguimos, Marcela. No, no es el lugar ni el momento, pero la verdad que solo quería decir que me encantó lo que se dio y esta modalidad de presentación y este encuentro con tanta gente de tantos lugares y tan querida que forman parte de nuestras vidas desde hace tantísimos años, María Cristina. El departamento se fundó en el 84. Pufa, van a ser 40, ¿sí? Bueno, yo Así que muchas gracias por este reencuentro. creo que es hora de que vayamos todos a descansar, y la verdad es que estoy muy contenta y muchísimas gracias. Sobre todo a los que pudieron quedarse hasta el final, porque algunos se habrán ido a dormir ya, me imagino, o a descansar. A comer. A comer. Algunos preguntaron, recibí varios mensajes preguntando si va a estar en YouTube, y sí. Sí, se va está a subir. grabado esto, está grabado. Está grabado y se va a subir a YouTube, así que yo lo tengo que escuchar de nuevo, porque estas presentaciones me sirven para seguir pensando muchísimo. Así que bueno, muchas gracias y un placer enorme ver a Colombia y a Brasil por ahí, y a los amigos de la casa, que hace tanto que no nos vemos personalmente, pero tenemos un brindis por fin en diciembre, y nos vamos a encontrar. Así Uruguay que bueno, está. a todos muchas gracias y mucho cariño. Bueno, vamos. Hasta pronto. Bueno, chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Gracias, Gracias, María Cristina, maravilloso. Te queremos. Gracias, Manuelita. Bravo, mami. Chao, hija. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Listo. Chao, Cris. Listo. Gracias.